Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, sí. Profe, Hola Lucas, ¿Y cómo va? profe, ¿Qué se cuenta? bien. Mm. Bueno, esto es Z, K, bueno, bueno, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí. Ahí está. No, pues me habían desaparecido de la imagen y no los veía. Eh, Quiero chequear una sola cosa. Ahí, vamos. Tenemos que arrancar con funciones. Sí, profe. Bueno, ¿y qué es una función? ¿Cree? Una relación, una relación Es una relación entre dos conjuntos. entre dos conjuntos. a través de la cual a cada elemento del primer Para, conjunto se le los dos asigna conjuntos, ¿cómo se llaman? conjunto inicial y conjunto de partida. En Se realidad, llaman no. Con inicial y partida es lo mismo. Dominio imagen. e imagen. Ujú. Ya. En rigor de verdad sería dominio y codominio, ¿no? Pero vamos a hablar de imagen, no importa. Dale, ¿qué más? Dominio e Eh, imagen. Decía, decía que a través del cual a cada elemento del primer conjunto que es dominio se le asigna a un único elemento del segundo conjunto que es imagen. Ok, entonces sería que para cada elemento del dominio
Ujú. le corresponde un solo elemento de la imagen, en realidad el codominio, ¿no? Ujú. Todos los elementos todos estos elementos forman la imagen. ¿Sí? Ujú. Entonces, esto se escribe, por ejemplo, esto significa, esto es el dominio, y este es el codominio. ¿Está? Sí, profe. Bueno, vos ya que estás, Sebastián, sos, ¿no? Sé que me estás hablando mucho, mucho, mucho bien. Sí. Mm. ¿Qué es el dominio? Al dominio se le conoce como variable independiente y al elemento genérico del codominio como variable dependiente. Sí, pero yo no estoy hablando de variables, sino de lo que es el dominio. El Ah, dominio no es una variable. mm. Dominios son los elementos del primer conjunto, los números reales del primer conjunto. El dominio en realidad son todos los valores posibles que puede tomar la variable independiente. Entonces, por ejemplo, si yo tengo, ¿cuál va a ser el dominio de esta función? El x2, el x al cuadrado. ¿Cuál va a ser el dominio? Yo, Domingo es la primera X, a ver, el Claro. X2 es la función. para, pues me estaban hablando Ángel y Sebastián y se me entrecruzan los datos. ¿Quién habla primero? Seba. Seba. Ok, dale, Seba. Bueno, bueno, no, yo decía que el dominio de esta ecuación decía que era el al cuadrado, pero creo que me equivoqué, Ujú, creo. sí. No, ahí tenían que ser las X mayores a 2 porque si la raíz no te puede dar negativo. A ver. mm. Eh, El Ángel, dominio es la X y la X2 es la función. otra vez me perdí. De la X, digo tal es F, tal es que, pero no es así. La primera X, entre paréntesis, es el dominio. Esto, Y el X al cuadrado hablando de esta X. es, sí, A ver, en realidad esto que está acá, equivale a la Y. Es la variable dependiente, porque depende de X. F de X se lee eso, ¿sí? Por eso muchas veces ustedes ven escrito directamente I igual a 3X al cuadrado menos 4, por ejemplo, ¿no? Pero formalmente es F de X. Entonces, si la variable, en todo caso, lo que te está diciendo eso, Ángel, es que es la variable, como dijo Sebastián, la variable independiente es X. Pero hasta ahí de dominio nadie me habló nada.
Dominio son todos los valores que puede tomar. Son todos los valores es lo que escribí en amarillo, son todos los valores que puedo tomar. O sea, ustedes me deberían poder decir 4, 8, 5, 0, -20, 2400, 0,5, Pero vos ¿sí? no podés decir x igual a 1 porque va a dar raíz del número negativo y no Bueno, lo pero por podemos. eso, entonces, ok, dale, a ese punto quiero llegar. ¿Cómo hago para sacar el dominio? Entonces yo tengo que decir que lo que hay dentro de la raíz tiene que ser mayor a cero, mayor o igual que O cero. igual que cero. Ok, Mayor igual que cero. sí, sí, para, Brian. Sí, ¿El resto me viene siguiendo lo que está diciendo Brian? Sí, Sí, ¿Sí? eso Sí, es verdad. Como la función es una raíz cuadrada, la raíz cuadrada aplica a números mayores o igual que cero. ¿Sí? Entonces, x al cuadrado menos 4 tiene que ser mayor o igual que cero. Es una inecuación. ¿Cómo resuelvo una inecuación? paso el que está restando, lo paso sumando, Perdón, vuelvo a preguntar. ¿Cómo se resuelve una inecuación? como si fuera una ecuación. Pegó en el poste. Sí, mantengo esta relación mayor igual. X cuadrado menos 4 mayor o igual que cero. El menos 4 lo pasa al otro miembro. Como hacemos la raíz. Brian, stop it. Just a moment, please. My question was, how do you solve an inequality? En castellano, mi pregunta fue, ¿cómo resolves una inecuación? No si paso el -4, el 4, el 8, el 5. ¿Cómo resolves? eh, eh, Espejo X. Está bien, ahí agarró la fácil, ¿no? Muy bien. Está bien, ¿cómo despejas la X? Bueno, No, está no, 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 restando. no en este caso en particular. O sea, quiero la respuesta que aplique siempre. Debo lograr que la variable X quede en función Muy de simple. otros números. Sí. Sí, no, pero ahí es muy simple. Una inecuación se resuelve igual que una ecuación siempre y cuando no estén pasando a multiplicar o a dividir un número negativo, en cuyo caso lo que corresponde es dar vuelta a la desigualdad. ¿Se entendió lo que dije? ¿O chino? Ajá. podría repetir, podés repetir, Lucas, porque no lo Puedo entendí. repetir. Ezequiel, ¿me seguiste o tu mirada hacia abajo implica que no, way? no, estaba leyendo otra cosa de funciones, pero ¿puedes volver a repetir, por favor? Ok, dale. Yo dije, inecuación se resuelve igual que una ecuación, salvo que si paso a multiplicar o a dividir un número negativo, se tiene que dar vuelta a la desigualdad. O sea, Y hay que dar vuelta al mayor igual. sí, supónganse que tengo eso. Entonces, x es menor o igual que -2. Y es muy simple. ¿Estamos de acuerdo que 2 es menor que 3? Y la Sí. regla matemática dice, todo lo que haga de un lado lo tengo que hacer del otro. Por lo tanto, si multiplico por -1, esto me queda -2. Y si multiplico por -1 el 2, lo tengo que multiplicar por -1 el 3. ¿Y qué pasa? ¿Que quién es más grande, el 2 o el -2 o el -3? Los dos. El El, menos 2. el -2. ¿Sí? Porque en los negativos es al revés. Mal dicho, cuanto más chico es el número, más grande es en términos de valor negativo. ¿Sí? Ajá. Entonces, aclarado esto, Ángel, que vos morías por despejar esta ecuación, resolver esta ecuación. Ahora sí, ¿cómo la resuelvo? Qué buena pregunta. Perdón, dije Ángel y quise decir Brian. No, el menos 4 lo paso al otro lado, más 4
Y el cuadrado lo paso como raíz. Ajá. Y te queda x mayor o igual que 2 No, señor. al módulo que... Hablamos de módulo, creo, en algún momento, ¿no? Sí. No hace mucho que hablamos que era la distancia al cero, ¿sí? ¿Cómo se resolvía un módulo? Y sería 2 menos 2. 2 o menos 2. Gente, otra vez. ¿Qué era el módulo de un número? El valor absoluto. A distancia. Es el número sin el signo. No me diga eso porque lo tengo que hacer recursar, ¿eh? Oh, me calla. El número sin el signo. Todos los números tienen signo. Empecemos por ahí. La medida del vector. ¿Qué es el módulo de un número o el valor absoluto de un número? Gente, A distancia del punto de origen. la distancia al cero, Al cero. ¿sí? Ok, entonces, mi gran pregunta es, ¿qué distancia hay del cero al X? X. X, La mitad, la mitad de entre 0 y X, ¿no? ¿por qué la mitad? No, digo, no, pará, no, tenés razón, profe, porque yo entendí que con este signo iba a marcar la mitad, pero no, iba a marcar la distancia entre 0 y X. Me confundí ahí. Pregunta, ¿el X ese colorado es positivo o negativo? Positivo. ¿Por qué? No, el X no sabemos, es un valor que no está definido. Puede ser Señor positivo o negativo. Brian, señor Brian, Ah, mire bien ese dibujo y Para conteste. la derecha es positivo, para la izquierda negativo. Gracias, gracias, gracias. Ese Eso. número es es un positivo sistema porque de está a la referencia. derecha del cero. Está bien, si yo no te hubiese puesto la referencia del cero, está Sí. bien lo que me dijiste vos, no sabés si es positivo o negativo porque claramente puede ser cualquier número, pero teniendo la referencia del cero, claramente es positivo. Ah, listo, listo. No es Entonces hay que necesariamente poner X también del lado izquierdo. Eh, eso. Antes de seguir, yo hago una pregunta. Si yo les pregunto, ¿qué distancia hay de Buenos Aires a Salta? ¿Qué me dicen? Y más o menos 1500 kilómetros. Más o menos 1500 kilómetros, ok. ¿Y a Ushuaia? Un poco más. Poco más. No, Sí, 3000. no, 3000, más o menos. Sí. ¿Estamos todos de acuerdo? sí, Pero fíjense que Buenos Aires está acá, acá está Salta y acá está Ushuaia. Ushuaia. ¿Sí? Con lo cual me están diciendo 1500 y 3000, me dijiste, es Santiago. Sí, ponele. Sí. Más o menos. En términos matemáticos, eso no tenía mucho sentido, porque si uno es positivo, el otro es negativo, entonces. ¿Sí? Por eso es que Sí. la distancia es el valor absoluto, el módulo de un número. Perdón, al revés. El módulo, el valor absoluto de un número es la distancia al cero de un número. No me importa si es positiva o negativa. Entonces, como bien me dijeron, la distancia del X colorado al cero es esa X celeste. Entonces, en concreto,
la distancia de un número al cero, eso es lo que escribí, la distancia de un número al cero. Si el número es positivo, ¿cuál es la distancia? X. El mismo número. Bien. Ahora tengo ese número. ¿Y ese número es negativo o positivo? Negativo. Negativo. Negativo, bien, Brian. Vamos, Brian. ¿Por qué es negativo? De la de izquierda. Porque está al lado izquierdo. Muy bien, bien ahí. Entonces, mi pregunta, ¿cuál es la distancia de ese X al cero? X. Brian, Sí. ¿el X es negativo? O sea, usted me estaría diciendo que la distancia es X y el número es negativo. ¿Qué sentido tiene que yo diga esto? En definitiva, el módulo es el mismo número Sí. y claramente no es así, porque dijimos que habla de distancia y la distancia ya vimos que es positiva, ¿sí? De hecho, Santiago me dijo que a Salta hay 1500 y a Ushuaia hay 3000 y uno está arriba y otro está abajo, con lo cual los dos números me los tiró positivos y yo no le dije, no lo corregí nunca. Es porque está bien, la distancia es positiva. Entonces, Brian, Menos X. es menos X, es el opuesto del número que tengo. Sí, no me quedaba otra. Y claro, muy bien, bien. Entonces, si el número es negativo, la distancia al cero es su opuesto. ¿Ok? ¿Estamos? Esto se llama función módulo. Entonces, por la definición del función módulo, yo digo que X, el módulo es X o menos X. ¿Ok? Y dijimos que una inecuación se resuelve igual que una ecuación, salvo que cuando paso a multiplicar o a dividir un número negativo, doy vuelta a la desigualdad. Por lo tanto, me queda eso. Entonces, el dominio, y ya que nuestra primera unidad fueron conjuntos, se escribe menos infinito 2 unión dos. Menos 2. Y de ahí lo cogí, más infinito. ¿Ok? ¿Estamos? No, bro. Em, y si yo ahora les pongo esta función, ¿cuál es el dominio? O las X más distintas de 3 y menos 3. Ah, ok. X al cuadrado menos 9 tiene que ser distinto de cero. ¿Por qué? No se puede ir por ser. Bien, porque no se puede ir por cero, con lo cual queda que x al cuadrado tiene que ser distinto de 9, el módulo de x tiene que ser distinto de la raíz de 9, el módulo de x es 3. Por lo tanto, x tiene que ser distinto de 3 o menos x tiene que ser distinto de 3. X distinto de menos 3. Entonces el dominio son todos los reales menos el menos 3 y el 3. ¿Ok? ¿Tema dominio quedó claro entonces? Ujú. Ok. Sí.
Vamos a la función lineal. ¿Qué es una función lineal? No hablen todos juntos porque se me superpone la voz y no entiendo, ¿eh? Es una línea, una recta. Está bien, te pregunté no qué gráfico tiene, sino qué es una función lineal. Está bien, que el gráfico es Mm, una recta, eso está perfecto, pero función lineal. Es una función del tipo A por X más B. O sea, no tiene un Ok, término cuadrático ni ok, no, cúbico. ok, por eso son las funciones cuyo grado es 1. Eh, Polinómica. Polinómica, eso, profe. Dinámica de grado 1, Eso. Sí. ¿sí? ¿Y quién es M y quién es B? Pendientes M. M y B son números reales, ¿no? Ponele, sí. M es la inclinación y B es la pendiente, la ordenada del origen. Ok, empiezo por lo más fácil. ¿Qué es la ordenada del origen? Y no me digan dónde cruza el eje Y. Te corté el mambo, ¿no, Brian? Casualmente en inglés ordenada del origen es Y, o sea, Y y eje Y intercept. Es el punto donde X vale cero. Gracias Ezequiel. Sí, Ezequiel, ¿no? Sí, Sí. me encantó. Es la imagen del cero, ¿ok? El mambo que le corté a Brian, él me iba a decir donde donde corta el eje Y. Y justamente donde corta el eje Y, o mejor dicho, todo el eje Y, como coordenada X, tiene al cero, ¿sí? Por eso es que la ordenada de origen es la imagen del cero. Y casi que el que me contesta absolutamente correcta la definición de pendiente, de lo que es de una pendiente matemáticamente hablando, creo que le apruebo la materia. Delta I sobre delta X. Ah, del detallista, del detalle. Todos corriendo al apunte de funciones. Es la tangente del ángulo que forma la recta con el eje X. Usted, señor, me habló delta I, delta X, me habló. Y yo le hablé de la tangente del ángulo que forma la recta con el eje X. Entonces yo le preguntara, ¿cuál es la tangente de alfa? Delta I sobre delta X. Es cateto opuesto sobre cateto adyacente. So Sí. cato A. Y o casualidad, el opuesto es delta I sobre delta X. Por eso es clave que la pendiente siempre la piensen como a la hora de graficar sobre todo, que la piensen como una fracción. Y usted, señor Brian, ya que habló del delta I y el delta X, ¿qué es el delta I y el delta X? La variación de I respecto a la variación de X respecto a un punto. ¿Cómo? Sería la variación. Yo tenía un punto inicial. Si tuviera un punto inicial, eh,
Estoy escuchando, avanzo, avanzo un delta X y a ese delta X le correspondería una imagen Y y hago la resta. te la hago más fácil, no, la estás complicando, la estás complicando. Ahí estás guitarreando y se te está desafinando la guitarra, ¿eh? ¿Qué se necesita para tener una recta? 2 puntos. Dos Punto puntos. inicial y nada. Eso de punto inicial no me gusta, Brian. Ese punto uno tiene coordenadas X e Y y yo acá tengo otro punto con sus coordenadas X e Y. Estamos de acuerdo que ese segmento es Y2 menos Y1. Perdón, y nadie me corrige, y nadie me corrige. Era X. Es X2 menos X1. Y esto es ahora sí Y2 menos Y1. Y justamente se llama delta Y porque es la diferencia de las coordenadas Y. Y esto es delta X porque es la diferencia de las coordenadas del eje X. Y fíjense que este ángulo de acá es igual a este de acá. Porque son correspondientes. ¿Se acuerdan? Alternos internos, alternos externos, conjugados internos, bla, 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 bla. Bueno, correspondientes. ¿Sí? Entonces, la pendiente es ni más ni menos que, vamos de ver. ¿Estamos? Sí, ¿Se entendió hasta acá? ¿Seguro? Bueno, hacemos nuevo Meet, perdón, Vale. porque Sí, profe. dije Meet, pero Zoom. Bueno, Muy bien. vamos.